Psiconciencia queda en la ciudad de Guayaquil, pero tiene actividades en las ciudades principales del Ecuador, en Quito y en Cuenca. En Cuenca se va a ampliar la atención a niños y esperamos que después la atención a todos cuando salgamos de esta cuestión. Así que bueno, está interesante esto para que estén pendientes, digamos, de los servicios que ofrece Psiconciencia. Bueno, organicemos un poco la cosa. Yo me he hecho unas diapositivas que son más para mí, para que yo no me vaya por las ramas, y les voy a plantear algunas problemáticas que yo he identificado que aparecen en la infancia o en los niños cuando transitamos una situación como esta, que es una cuarentena, y posibles orientaciones que pueden ayudarlos y ayudarlas a que ustedes tomen decisiones más certeras respecto a cómo manejar su maternidad o paternidad. Yo supongo que aquí están mamás y papás, veo más mamás, veo también un papá por acá, pero bueno, pero esto se amplía a cuidadores de niños, ¿no? A quienes están a cargo, quienes están dirigiendo de algún modo los cuidados en la vida de los niños y niñas. Así que bueno, voy a mostrarles las diapositivas solamente como para que se hagan una idea de la estructura de esta conversación, y después de eso ya cierro las diapositivas para yo simplemente ir desarrollando las ideas. Les sugiero que ustedes tomen apuntes acerca de las preguntas que les aparezcan, acerca de los comentarios que tengan de lo que yo estoy diciendo, y también si es que se les ocurre alguna problemática que trasciende esto que yo estoy comentando, o sea, que va más allá de lo que les planteo yo, también lo pueden anotar. Cabe aclarar que esta charla será una conversación en el marco de la generalidad de la infancia. Casos más específicos, yo creo que voy a tratar igual de poder responder a sus inquietudes, pero sí creo que eventualmente, ojalá podamos abrir otros espacios para hablar con más especificidad de las diversas particularidades que acá aparezcan. Entonces, si estamos todos de acuerdo, vamos adelante. Les muestro, repito, las diapositivas y bueno, y empiezo a desarrollar las ideas que he traído para ahora. Ustedes me van diciendo sí en el chat o así, ¿ya? Para yo no sentirme tan solita, porque es un poco raro esto de estar en una, digamos, conversación grupal y estar solo, ¿no? Pero bueno, hay que acompañarse de los modos que se pueda. A ver. Ahora, ¿ustedes están viendo mis diapositivas? Coméntenme eso, por favor. Sí. Gracias, Glaicira, Marisol. Sí. Bueno, esta charla, no se me avanza la diapositiva, ahí está. La hemos nombrado como ¿cómo transitar la cuarentena con niños y niñas? ¿No? La cuarentena, si tiene una característica, al menos para el psicoanálisis, gracias Viviane, si la cuarentena tiene una característica, para el psicoanálisis sobre todo, es que tiene la calidad de duelo, digamos, porque hay algo que se pierde, algo que estábamos haciendo, algo que estábamos deseando, algo que estábamos esperando, algo se pierde con la cuarentena, una rutina, algo se pierde. Entonces, la idea es, como todos los duelos, hay que vivirlos y hay que superarlos, ¿no? Entonces, la idea es pensar la cuarentena con niños como algo que se transita y de lo cual vamos, digamos, a ir aprendiendo cosas y vamos a ir aprendiendo cómo sobrellevarla, digamos, y al mismo tiempo
sin caer en esta como manía que muchas veces caemos y que yo lo veo no solo o sea, lo veo en la gente a mi alrededor y lo veo en mi propia experiencia, sin caer en la manía de llevar la antigua normalidad a la instancia cuarentena. Es decir, esto de querer llevar todo el trabajo que antes teníamos, como sea que haya sido, a la casa, llenarnos de unas rutinas que intentan imitar una antigua normalidad, me parece que puede traer dificultades de tipo ansiedad o angustias que no contribuyen a transitar un duelo natural como es estar viviendo una situación de crisis mundial y que haya que haber ajustes. Entonces, esto es un poco, estoy hablando de cuál es mi posición frente a la cuarentena, para que lo entendamos así, ¿no? Para que no pretendamos hacer como lo hacen las escuelas, que es una cuestión que yo cuestiono, que pretendamos creer que entonces la educación escolar puede ser igual ahora que estamos en casa. Con esto no quiero decir que mientras estén los niños en casa no pueda haber aprendizaje, porque eso, por supuesto que puede haber aprendizaje y debe de haber aprendizaje. El aprendizaje es algo que no se puede separar de la condición de ser humano y mucho menos de la condición niño. Así que puede haber aprendizaje en casa, pero no de los mismos modos, ¿no? Entonces, pensemos de este modo la cuarentena para iniciar. Bueno, yo tengo aquí algunas ideas. Básicamente son 4 ideas. La primera la he nombrado como padres suficientemente buenos. Después les voy a ir comentando de qué se trata. La siguiente es que un niño no es igual a un adulto, o sea que tiene necesidades diferentes y vamos a tratar de irlas entendiendo. Después, que el juego, o sea, cómo abordamos el juego en esta instancia de cuarentena y cómo debemos abordarla después de la cuarentena también. Lo he nombrado como juego para el despliegue sin riesgo. Luego voy a profundizar. Y la última idea, que tiene un nombre un poco raro, pero no es nada raro, la nombro como equilibrio exogámico. Ya después les explico, vamos a tener un poco de paciencia. Después vamos a ir hablando de actividades que yo les sugiero como para ir desarrollando estas 4 ideas que les planteo al inicio. Entonces vamos con la idea número 1, que es la de padres suficientemente buenos. Yo acá estoy nombrando a padres suficientemente buenos porque sé que hay papás que están conectados, mi amigo Richie está por acá, acá veo a una pareja que estaba conversando, Rommel también estaba conectado, entonces no es solamente la figura de la mamá la que aparece en el cuidado de los niños, sino que están los padres, y ojalá que así sea, pero se puede ampliar a cuidadores suficientemente buenos. Este es un concepto que aparece de Winnicott, que es un psicoanalista que estudiaba a la infancia. Para resumirles la idea, él lo que decía es que un niño, y especialmente un bebé, pero ahora lo empleamos para la niñez en general, y hasta para los vínculos, lo que se necesita para que haya las condiciones suficientes para que el psiquismo de los niños pueda estar bien y pueda desarrollarse, es unos padres, él hablaba de madres suficientemente buenas, pero nosotros hablamos de padres suficientemente buenos, es eso, ¿no? Que sean suficientemente buenos, es decir, que no sean unos padres que están llenando todos los vacíos y absolutamente todas las necesidades del niño o niña, y que tampoco sean unos padres que se muestran negligentes frente a las necesidades y cuidados del niño, sino que sean padres que se ubican en un equilibrio, es decir, padres que están haciendo lo que pueden y que con ese hacer lo que pueden se encuentran con un montón de digamos, dificultades, errores, etc. Entonces, lo que les quiero plantear con esto, de la idea de padres suficientemente buenos, es que nos relajemos un poco con los modos en que cuidamos, ¿ya? Hay cuestiones de cuidado que son esenciales y que por supuesto en los bebés aparecen sin cuestionamiento, ¿no? O sea, los bebés necesitan ser alimentados, necesitan ser cambiados cuando se hacen la caca o se orinan, necesitan muchísimo más afecto y muchísimo más apego que un niño más grande.
Pero al mismo tiempo, eso va cambiando cuando el niño crece, ¿no? Entonces las necesidades van cambiando de acuerdo a la edad. En algún otro momento podemos hablar lo que para la psicología son las necesidades de acuerdo a cada edad. Pero es importante que no querramos cubrir todas las necesidades que nosotros creemos tienen los niños y que eso se vuelva un delirio o una locura, ¿no? Entonces, y esto, un ejemplo muy claro de esto es, no sé, cuando fuera de la cuarentena, cuando el papá está en el centro comercial y el niño empieza a demandar este juguete o este otro juguete o una golosina, y el papá se angustia porque quiere cubrir todas las necesidades del niño. Entonces ahí está viendo un padre que no puede poner un límite y que al mismo tiempo está tratando de cubrir todos los vacíos y todas las aparentes necesidades del niño. Y hay que saber que no se puede cubrir todos los vacíos ni todas las necesidades. Eso dejémoslo claro para que no nos angustiemos en el intento, ¿no? Entonces, también les comparto esta idea para que cuando aparezcan angustias durante los cuidados en la cuarentena en casa, podamos entender de que estamos haciendo lo que podemos y que no hay modelos ni recetas para la paternidad o para la maternidad, pero que sí lo que se requiere de nosotros en todo caso es que podamos estar atentos, escuchando y haciéndonos preguntas acerca de cómo ejercemos nuestros cuidados. Entonces, bueno, esta es la idea de Padres Suficientemente Buenos que les quiero dejar ahora. ¿Les parece que continúo con la siguiente idea? O si ustedes creen que ha quedado clara la idea, me dicen, sí, vamos adelante. Y con esto continúo. ¿Ya? Sí, Anabel dice sí. Yo le voy a hacer caso a Anabel, ¿ya? Así que voy a continuar. Bien. Gracias, Marisol. Siguiente. Un niño no es igual a un adulto. Esto parece muy obvio de pensar, que un niño no es igual a un adulto, pero si es que nos ponemos a ver con cierta atención, podemos pensar en que la jornada de la escuela casi se parece a una jornada laboral. Y a veces hasta tiene más exigencias que la jornada laboral. Y a veces tiene hasta más estructura que la jornada laboral. Entonces, nos damos cuenta que hay muchos o algunos de nuestros sistemas, como es el sistema escolar, que responden a la infancia como si la infancia fuera igual a la adultez. Y hay que saber que no lo es. Entonces, ¿cuál es la principal característica que yo considero que, y no solo yo, sino que esto es como algo que se habla en la psicología y puntualmente en el psicoanálisis de niños, que aparece en la infancia, ¿no? La principal característica es que el niño está constituyéndose. No solamente hay un cuerpo que se está desarrollando y constituyendo, sino que hay una subjetividad que lo está haciendo. ¿Qué es esto de la subjetividad? Si es que ustedes tienen ideas de lo que es la subjetividad, pónganmelas ahí para yo darme cuenta de qué es lo que se les ocurre a ustedes, ¿no? O qué es lo que piensan antes de lo que yo les traiga. La subjetividad sería todas aquellas cuestiones intangibles, o sea, que no se pueden tocar. Un brazo yo lo puedo tocar, pero la subjetividad no la puedo tocar. Como las emociones, los pensamientos, las sensaciones, las ideas, etcétera, etcétera, que son propias y constituyentes de cada persona. Entonces, Marisol tiene su subjetividad, Jessica tiene su subjetividad, Liliana tiene su subjetividad, Sofía tiene su subjetividad. Sus hijos están constituyendo esa subjetividad, porque ellos están digamos, armándose unas ideas en torno a la vida y en torno a sí mismo. Que siente o entiende tal cual lo dicen, puede ser. No te entiendo bien, Gabriela. Ah, ve, ahí dice Glaicira, características de cada persona que afectan el medio. Subjetividad desde el punto de vista de cada persona. Claro. Claro, tiene que ver con todo eso. Entonces los niños están constituyendo esa subjetividad. Y la subjetividad, a la vez, habla de
un deseo que tiene cada persona y que se va desarrollando. Entonces, cuando hablo de deseo, no hablo necesariamente de algo que tiene que ver con la voluntad. Quiero hacer esto, quiero un chupete, quiero ver en Netflix tal cosa. No, el deseo tiene que ver más con algo pulsional, es decir, algo como un motor que activa el que yo quiera hacer cosas, ¿ya? Son conceptos un poco complicados, yo estoy tratando de traerlos, digamos, a lo cotidiano que todos entendemos. Claro, eso es un motor, dice Gabriela. El deseo es como un motor, digamos, que habilita la vida, ¿no? Habilita la vida en los sujetos. Entonces, un niño está apropiándose de todas esas cosas que le sirven para enriquecer su subjetividad y para ir reconociendo su deseo, que es un deseo que va cambiando, siempre el deseo va cambiando, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esto? ¿Y cómo se ha dado en todos ustedes? ¿Y cómo se ha dado en mí? ¿Y cómo se da en sus hijos? Esto de que la subjetividad se enriquezca y que vaya apareciendo un deseo que habilita, digamos, la vida, ¿no? Y las distintas esferas de la vida. En un momento, en un primer momento, cuando es un bebé, eso se da a través de que primero ese bebé sobreviva, porque ya saben que un bebé es tan vulnerable que sin los cuidados de los padres moriría. Entonces, en un primer momento ayuda a la subjetividad, que el cuerpo del bebé se mantenga con vida, pero también que haya toda esta información que aparece cuando la mamá toca al bebé, cuando la mamá le habla como, así como habla la mamá a los bebés, agú, haciéndole engreimientos, cuando la mamá de algún modo le presenta a través de su propio cuerpo y de sus propios cuidados el mundo exterior al bebé. Pero después de eso, cuando el bebé va creciendo y se convierte en un niño, se va cambiando esta idea de que el niño solo necesita cuidados, a que el niño además necesite interacciones con gente por fuera de sus padres. Gente como sus pares, gente como las profesoras, gente como los amiguitos que encuentra por el camino. Entonces, escucho un micrófono por ahí. ¿Podemos silenciar los micrófonos? Porque a mí se me hace cortocircuito. Después los habilitamos cuando hagamos las preguntas, ¿ya? Entonces, por un lado, entender que el niño no es igual al adulto porque está en ese momento de constitución de su subjetividad. O sea, está en un momento de constituirse como sujeto, de afirmarse como sujeto, de darse cuenta que él es un sujeto que tiene todas estas particularidades que están presentes, digamos, que son la subjetividad. Que va teniendo un deseo o que va teniendo deseos, y al mismo tiempo, esto, en la infancia, la particularidad de la infancia, es que esto ocurre a través del juego, ¿ya? Es el juego como un espacio fuera de riesgo, sin riesgo, para poner en acto todas estas cuestiones que aparecen en la infancia. Entonces, pero me gustaría aclarar un poco más adelante en las siguientes ideas que les había planteado ahí, a qué me refiero cuando hablo de juego, ¿no? Entonces, bien, ahí digo, siguiente idea, juego para el despliegue sin riesgo. ¿El despliegue de qué? Hago la pregunta. Yo estaba hablando antes de una subjetividad, ¿no? De que había un niño que estaba, o un individuo que estaba queriendo constituirse como sujeto. Entonces, ¿a través de qué? ¿A través de qué se va nutriendo esa subjetividad? Entonces ahora planteo que a través del juego. ¿Y por qué digo que el juego es o debería ser una instancia sin riesgo? Ustedes se han dado cuenta cuando los niños juegan, y sobre todo cuando juegan con otros niños, que se van recreando escenas de la vida de los adultos, de la vida cotidiana de los adultos. A veces son escenas de amor, a veces son escenas de negociaciones, a veces son escenas de discusiones, pero son escenas en donde el niño va tomando posiciones, pero son posiciones que no lo ponen en riesgo a él a nada, porque es ficticio, es un lugar ficticio en donde no hay riesgo.
Entonces, esta característica de juego como espacio sin riesgo, me parece que es importante que la consideremos para que durante la cuarentena las actividades que diseñemos a los niños, y también fuera de ella, sean actividades en donde ellos puedan hacer un despliegue de su subjetividad, en donde no haya riesgo. Sí, Vivis dice que imitan lo que ven los adultos al jugar, claro. Entonces, bueno, yo después pienso en la escuela, ¿no? Originalmente la escuela debía ser un espacio de recreación, un espacio de juego. Esas son las ideas, digamos, originales que se tenían de lo que es una escuela. Después han aparecido otros intereses y la escuela tiene cada vez muy poco de eso, ¿no? Entonces, es por eso que muchas veces cuestionamos desde la teoría, pero también desde la práctica, la funcionalidad de la escuela como espacio de aprendizaje, porque los niños aprenden cuando están jugando. ¿Por qué? Porque están viviendo experiencias, están experienciando diversidad de situaciones en un espacio sin riesgo. Y lo que hace la escuela es poner riesgo todo el tiempo, porque te califica, porque hay riesgo de que te suspendan, porque hay riesgo de que venga tu papá y te rete, porque si tienes un rojo entonces es un desastre. Entonces, cada vez la escuela va poniendo más riesgo en esta instancia de juego que propone, cuando la propone. Entonces, por eso es que muchas veces el aprendizaje se ve obstaculizado ahí, si no es siempre. Ya me atrevo a decir eso, ¿no? Entonces, bueno, pensemos en eso, ¿no? En cómo generar espacios de juego que sean fuera del riesgo. Yo les quiero contar una experiencia, digamos, y es que dentro del trabajo psicopedagógico yo suelo hacer actividades de juego, pero que en donde se ponga en juego lo que el niño o niña puede hacer con respecto a la lectura o a la escritura, ¿no? Entonces muchas veces una actividad que a mí me gusta hacer es o sea, escribir como en jeroglífico. Entonces, yo estoy agarrando aquí cualquier papel, pero bueno. Entonces, hacer como que yo estoy contando un cuento, o hago que el niño o niña me cuente un cuento, y al escribir hago así como que me invento una escritura, me invento un código, y hago así. Y después le digo al niño que haga lo mismo. Entonces, o le digo, cuéntame una historia y escríbela. Pero como él ya sabe que este es el código para escribir, no necesita mostrar realmente su escritura, que a veces puede ser que esté con alguna dificultad. El código, digamos, que manejamos todos en escritura. Entonces, él empieza a hacer así, y después esto habilita que él diga, que él traduzca lo que escribió, que está en el lenguaje, en cualquier lenguaje, ¿no? Porque son garabatos, que él traduzca y que él me pueda decir lo que escribió. Entonces, hubo una niña que me comenzó a contar la historia de un elefante, y ella se iba inventando una historia mientras leía el garabato que había escrito. Entonces, eso se transformó en un juego porque era un espacio totalmente sin riesgo, en donde ella no estaba poniendo en evidencia que no estaba pudiendo escribir como lo esperan en la escuela, pero yo estaba entendiendo qué es lo que estaba ocurriendo en su subjetividad y cuál era su posibilidad de armar una escena de juego conmigo, que soy una extraña, y soy una extraña adulta. Entonces, y qué reglas de juego ella planteaba, y qué reglas de juego permitía a ella que le planteen también. Entonces, eso es un ejemplo, por ejemplo, de juego sin riesgo, o sea, de juego, porque todo el juego no tiene riesgo para los niños. Cuando uno hace como que juega, es cuando empieza a aparecer el riesgo. Y este mismo ejemplo después se tradujo en que cuando yo ya dije, bueno, ahora quiero enterarme cómo esta niña escribe, pero realmente, ¿no? Realmente. O sea, cómo hace la A, cómo hace las sílabas, cómo eso lo traduce en fonemas, cómo después lo convierte en palabras, etc. Entonces,
yo le decía, bueno, pero ahora quiero que escribas mamá, por ejemplo, ¿no? No, ya me aburrí, dice, porque claro, apareció el riesgo de ella quedar en evidencia, como que ella tiene un problema de aprendizaje porque es lo que están diciendo en su casa y porque están diciendo en la escuela. Entonces se cerró el juego, ya no hay más juego. Y se inhabilita el aprendizaje, porque después lo que quedaría es que yo la obligue, que ella ya no quiera conectarse con eso que yo le propongo, que ella ya no quiera escribir y que ya no quiera inventarse un cuento como el cuento del elefante que se inventó. Entonces, ¿cómo? Es una pregunta, digamos, complicada, ¿no? ¿Cómo habilitar instancias de juego, entre paréntesis, sin riesgo, eh, en donde los niños puedan aprender cuando hay, digamos, una demanda exterior que dice que los niños a los 5 años tienen que estar aprendiendo las vocales o las sílabas, ¿no? Entonces, bueno, esa es como una pregunta filosófica que la dejo ahí planteada. Pero bueno, continuemos con la siguiente idea para enmarcar todo esto en la situación cuarentenosa que estamos viviendo todos y todas. La siguiente idea que pongo, aquí yo lo puse como equilibrio exogámico. Es una, no sé, quizás me interesa saber qué ustedes imaginan que es a lo que yo me refiero cuando pongo eso, de equilibrio exogámico, porque es rarísimo. Para mí tiene algún sentido por la teoría que manejo, pero ahora que lo leo digo, pude haberlo dicho de otro modo. Eh, ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan que cuando hablaba de la infancia, eh, la primera de las ideas que yo les hablaba era de los padres suficientemente buenos, y hablaba en ese momento de que cuando hay un bebé, hay unos padres, y especialmente una mamá, que es cuidadora, y tiene que cuidar mucho la mamá o el papá o quien cuide en esos primeros momentos, porque hay un bebé que ahí está como desamparado, que necesita muchísimo cuidado, ¿no? Es un bebé que no se puede alimentar, que no se puede cambiar el pañal, que no puede caminar, entonces necesita muchos cuidados. Entonces, en ese momento, en ese contexto, ese bebé está sumergido en la endogamia familiar, es decir, está dentro de lo que es la familia, está ahí como viviendo esa intimidad familiar. Pero cuando yo pongo exogámico, habla de lo exterior, de lo que está por fuera de la familia, ¿ya? Entonces, cuando el niño va creciendo es cuando se va enfrentando con eso exogámico, y de hecho termina de pasar muy claramente en la adolescencia. Vieron que los adolescentes tienen ahí una necesidad de desconocer a la familia para identificarse y reconocerse con sus amistades, con lo que está por fuera de la familia. Eso es el pasaje exogámico por excelencia. Pero en los niños que empiezan la escuela, que empiezan a compartir con sus amigos, que empiezan a identificarse con lo que dicen sus profesores, etcétera, etcétera, también hay algo de lo exogámico que se activa ahí y que habilita que el niño tenga unas referencias además de sus padres, ¿no? Y por eso es que suele ocurrir que los niños cuando van en la escuela dejan, los que ya no dejaron, los que antes no dejaron la teta, o los que antes no se hacían pis en la cama todavía o eso, cuando van a la escuela, algo de eso se cura, ¿no? En la mayoría de casos, los niños cuando van a la escuela ya tienen la referencia de que hay un amiguito ahí que lo está viendo, que demanda de él como algo diferente a lo que los padres esperan del bebé. Entonces, el niño como que sale de esa cuestión de intimidad que lo hace regresar a la idea de bebé, con esta interacción con los padres y con la vida escolar. Entonces, si algo rescatamos de la escuela, que es, digamos, eh, una institución muy criticada por mí y muy criticada en esta charla también, es que la escuela sirve para eso, ¿no? Como para mantener ahí un equilibrio exogámico.
pero también lo podría hacer otras instituciones que están por fuera de la casa. Ir a visitar a los primos, ir al parque y tener amigos, ir al club y tener los amigos del club, ir al conservatorio y tener sus amigos del conservatorio, hacer videollamadas con los amigos. O sea, hay como varias instancias para eso. Ahora, yo les hago una pregunta a los chicos de Instagram y a los chicos de Zoom, si es que, porque yo he notado mucho esto en la consulta, ¿no? Si es que ha ocurrido en estos últimos tiempos de cuarentena, lejos de la escuela, lejos de sus compañeros, que hay niños que ya habían superado las cuestiones de orinarse en la cama, de tomar biberón, de hacerse caca, de actuar como bebés, que ahora están regresando a algo de eso. Porque yo lo he visto bastante en la consulta y me parece que tiene que ver con algo de esto, de lo exogámico que se pierde. Perdón, tomé agüita. Entonces, bueno, lo que les quiero decir con esto es que tenemos estas ideas para pensar en la infancia, ¿no? Entonces, y creo que esta última idea, o estas dos últimas ideas, una la que hablaba del juego, y otra la que hablaba de lo exogámico, creo que nos trae ciertas ideas que yo espero que ustedes se apropien, y que también se permitan ahí un poco de creatividad para poder manejar la infancia o a la niñez. Dice Glaicira, mi hijo menor estos días sí ha querido colocar mejor como un bebé, o sea, se ha estado haciendo el bebé. Entonces, bueno, ¿cómo podemos ir pensando en estrategias para que la infancia, digamos, o la niñez tenga un lugar en casa, ahora en encierro, de despliegue de su subjetividad a través del juego, que es un espacio sin riesgo, y sin perder la cualidad de exogámico que ya había ganado con la escuela, ¿no? Entonces, claro, una forma de decirlo, como dice Jessie, es que los papás se ponen muy engreidores en esta época, ¿no? Yo lo que creo es que hay que dar lugar a los cariños y a los engreimientos si se quiere, pero al mismo tiempo el niño tiene que saber que no es un bebé, y la forma de saberlo no es decirle todo el tiempo, ya no eres un bebé, sino más bien que sienta la referencia de otro niño que está viéndolo, que está queriendo saber de él, que quiere jugar con él. Cuando hay otro niño ahí, o sea, su par, que está en ese lugar de observador o de testigo, el niño va abandonando, digamos, esas demandas de bebé. Así que bueno, yo ahora les quiero compartir algunas actividades que me parece que pueden apoyar estas ideas. Les he puesto solamente 4 actividades online para que ustedes, si quieren, le tomen foto a la pantalla. No sé cómo hacer para que la gente de Instagram también pueda ver esto. A ver, voy a sacar el teléfono. ¿Listo? Para que si quieren le puedan hacer foto de la pantalla y les voy a contar de qué se trata. El primero es un club de lectura para niños. El segundo es cuentos para dormir, que los cuentos los cuentan, digamos, una amiga clown. Para inscribirse tienen que escribir a esos números de teléfono, de WhatsApp. Y después, dibujar. ¿Cómo será el mundo después de la cuarentena? Ah, ya. Es una actividad en donde tienen, a través de ese correo, los niños envían los dibujos de cómo imaginan que será la cuarentena después. O sea, no la cuarentena, cómo será el mundo cuando se termine la cuarentena. Y después, en Facebook está Karen Mendoza Vera, se escribe así con 2 E, Karen
que ella hace funciones de títeres. Entonces son actividades que, bueno, a mí me gustan mucho y que pueden servir, digamos, para responder de alguna manera a esto. Ahí Daniel dice, la regresión tiene esa funcionalidad, tratar de mantener un equilibrio psíquico. El deseo absorbe al niño y la escuela funcionaba como una función reguladora. La regresión equilibra la psique. Claro. Bueno, a ver, voy a regresar por acá. Y después yo les he puesto acá algunas actividades como para eso que ocurre, ¿no? El despliegue de la subjetividad que estábamos hablando. Son actividades muy típicas, ¿no? Pero lo que pasa es que yo sí creo que a veces los papás dejamos de apropiarnos de esa idea que les planteaba al inicio, de que podemos ser padres suficientemente buenos, y eso implica que no tiene que venir una profesional como yo ahora con las ideas, con la receta exacta de cómo ustedes deben de hacer las cosas. Creo que hay que confiar en sus propias herramientas, pero sí recibir ciertas orientaciones, ¿no? Entonces, en este caso, yo no sé qué están viendo ustedes en la pantalla, porque yo ¿me están viendo a mí ahora? Bueno, no sé qué están viendo, pero yo estoy viendo, no me estoy viendo a mí. Ah, a mí me ven, ya, chévere, yo estoy viendo entonces la diapositiva. Entonces, las actividades que creo que estarían, que me parece a mí que son interesantes para que el niño pueda desplegarse en un universo lúdico, son estas que les había escrito por acá: dibujar, pintar, inventar una canción, inventar un modo de bailar. Ah, ¿quieren ver las diapositivas? Ya, perdón. A ver. Esto de aquí es como pensar en muchas cosas al mismo tiempo. Ya. Inventar una canción, inventar un modo de bailar, entender cómo es su juego. Esto de que el niño plantee las reglas del juego es como una oportunidad para sumergirse ahí en el universo infantil, ¿no? No siempre que el juego, y de hecho casi nunca que el juego sea, bueno, esto es lo que hay que hacer, sino más bien a veces posicionarse al revés. Y también invitar a jugar el propio juego, o sea, el juego de uno. El juego de los detectives en casa, que es buenísimo, como dejar pistas en la casa y que el niño tenga que ir descubriendo cosas, suele ser algo que les gusta jugar. Eso como una idea de juego propuesto por los adultos. Y después actividades para la socialización, un poco para pensar esto que decíamos, que con la escuela con la cuarentena se pierde al no ir a la escuela, al no interactuar con los amigos, al no ver a los otros niños. Estas son solo unas ideas, ¿no? Fiesta online con amigos de la escuela. Entonces, como esas instancias me parece que son importantes, no son menores, así como nosotros hemos necesitado conversar con nuestra gente, para los niños es muy importante. Luego pongo jugar chantón con los amigos de la escuela, y también jugar, ya este es un juego de los detectives, pero con la sincronización de lo que hacen los otros padres también, ¿no? Después hay algo, no se puede ver lo que dicen las diapositivas, bueno, a ver. Ahí está. Igual tampoco era más de lo que estoy diciendo. Ahora, dice Anabel que esto de establecer rutinas para los niños es importante. Yo creo que para los niños y para los adultos, pero sabiendo que las rutinas no son las mismas rutinas de la antigua normalidad, ¿no? Pero sí me parece que es importante poder entender que hay un día y una noche, hay un lunes a viernes y hay un fin de semana. Sí me parece que eso brinda cierta estructura, cierta estabilidad,
y habilita también que nos podamos comunicar con los otros, ¿no? Así que estoy muy de acuerdo con lo de establecer las rutinas, pero sabiendo que no son rutinas que intentan imitar un estilo de vida antes de la cuarentena, ¿no? Porque estamos en una situación totalmente diferente. Después, cuando decía actividades acá, en las diapositivas, actividades para la expresión, yo les hablaba de que, bueno, de que la subjetividad, esperando que tenga un espacio para el despliegue, que muchas veces se da a través de las actividades creativas, pero también para que ellos puedan de alguna manera simbolizar lo que está pasando en este momento, ¿no? Porque estamos en una situación que nadie vivió nunca antes, o sea, nadie de los que estamos vivos vivió nunca antes, entonces que ellos puedan también ir construyendo a partir de su imaginario lo que crean, ¿no? Lo que crean que está pasando y lo que crean que va a pasar. Por eso también acá una de las actividades que me gusta es dibujar cómo será el mundo después de la cuarentena, ¿no? O sea, cuando volvamos a ver a los amigos de la escuela, ¿cómo nos vamos a abrazar? O cómo nos vamos a saludar con afecto sin abrazarnos, porque todavía no nos podemos abrazar, ¿no? Entonces, bueno, están esas ideas. Tenemos 15 minutos para preguntas. Gente querida, Aldi, Aldana. Bueno, sí, organícense un poco ustedes también. El tema de los horarios, es importante tener, digamos, una rutina. A ver, actívense el micrófono quien quiera decir alguna cosa. Yo desde el lugar que pueda los orientaré. A estas alturas no estoy dispuesta a quedarme la cosa. Me dicen los chicos que mejor poner las preguntas por escrito para que no activen los micrófonos, porque va a haber interferencia. Gabriela Baños dice, ¿qué pasa cuando el niño no imagina juegos? ¿Hay niños que quieren pasar jugando? No entiendo bien, Gabriela. O sea, ¿qué es lo que entiendo de tu pregunta? ¿Qué pasa cuando el niño no juega? Sí, sí, ¿cómo está? Saludos. Hola. A mí me pasa que mi hijo muy poco imagina Ujú. y los juegos que él quiere jugar siempre son lo mismo de siempre. Jugar a las escondidas y que le haga cosquillas. Ya. O que jugar a las cogidas y es lo mismo de siempre, pero no imagina hacer algo. Ujú. Le cuesta imaginar. Y a veces, muchas veces tengo problemas con mi sobrino porque él pasa jugando este juego de Free Fire Ujú. y es de lo único que se imaginan a jugar. Solo es el juego con las pistolas y es como que no sé qué más darle o para que podamos jugar a otra cosa diferente. A ver, gracias, Gabriela. Ahí a mí se me ocurren más preguntas que respuestas, pero voy a tratar de dar alguna orientación, ¿no? A mí me da como ganas de entender a profundidad qué es lo que pasa con esos juegos que tu hijo plantea, ¿ya? Eh, yo no sé qué tanta ha sido tu implicancia en sus juegos para poder obtener como más cosas, más recursos para seguir jugando ahí, ¿no? Eh, yo me Es que a acuerdo, veces sí. es como que yo tengo que decirle que jugar, pero él nunca me dice quiero jugar esto diferente. O si no, solo es lo que ve en el teléfono. Si le he quitado mucho esto de que esté jugando mucho ese tipo de videojuegos que no le ayudan Claro. y trato de jugar con él
de darme tiempo para jugar con él, porque también hay que hacer más actividades, pero ¿Qué el edad todo quiere tiene? jugar desde que empieza. Juguemos, pero son los mismos juegos de siempre. No hay más imaginación para él. ¿Qué edad tiene? 5 años. Y claro, Bueno, bueno, él recibía terapia. Tiene una presunción de Asperger, pero en realidad no le he podido seguir, no le he podido llevar a que le evalúen bien. Yo le veo a un niño bien. Él realiza actividades, sí, le cuesta un poco, pero no sé si esto tiene que ver con un TEA o algo así. a ver, ahí voy a dar unas ideas y luego, si quieres, a mí me gustaría en realidad concretar como un trabajo en particular contigo. Eh, pero voy a tratar de desarrollar una idea con respecto a eso. En los casos de diagnósticos asociados con el TEA, yo he tenido alguna experiencia ahí y voy a hablar de un caso muy extremo, que no debe ser el caso de tu hijo, pero Ya. ahí aparecen ciertas formas de expresión que muchas veces no tienen un sentido para nosotros, ¿ya? Por ejemplo, voy a hablar de un caso extremo, no tiene que ver con tu hijo, pero lo pongo en extremo para como poder ejemplificar esta idea. Yo trabajaba con un adulto de 22 años con un diagnóstico de autismo profundo. Y él lo que expresaba con su cuerpo era este movimiento. Esto solo. No me miraba, no sonreía. Entonces, yo ahí quiero trabajar con una subjetividad que aparentemente está empobrecida, con alguien que aparentemente no quería comunicarse conmigo, y con alguien que no podía, entre comillas, establecer un vínculo. Entonces, pero claro, después caigo en cuenta con el tiempo de que yo estaba tratando de establecer un vínculo, de establecer una propuesta de juego desde lo que yo imagino, o sea, desde mis ideas de lo que es jugar y desde mis ideas de lo que es vincularse, conversar, etc. Entonces, con el pasar del tiempo, lo que fue pasando ahí es que yo fui, digamos, construyendo junto con él un código diferente a lo que yo esperaría hacer con otro niño, que es decir, bueno, ¿qué vamos a jugar hoy? Y que el niño me diga algo, sino que con él lo que yo hacía es, él hacía esto, entonces yo me unía a su juego para hacer esto también. Entonces, y de repente aparece en él la mirada, porque claro, dijo, esta de aquí algo entendió de lo que yo estoy haciendo, o no sé qué habrá pasado por su mente, me registra y comenzamos a crear un juego con esto que después se transformó no solamente en hacer esto, sino en acercarnos y cuando se tocaba nuestra frente, alejarnos con algún sonido. Y después otra vez acercarnos y alejarnos. Y cuando hacíamos eso, él se reía. Y cuando él se reía, yo, como lo hacía de un modo como muy sonoro, yo me sacudía, ¿ya? Entonces cada vez que él se reía, yo me sacudía. Y entonces él encontraba nuevas formas de reírme para que yo me sacuda más. Entonces, lo que te trato de decir con esto es que el juego no es el que nosotros nos imaginamos, sino es esa escena ficcional o comunicacional que muestra el niño, que tiene el niño, y que puede desplegarse más o menos en la medida que venga un otro y que quiera entender eso, ¿no? Entonces, yo lo que te propongo así sin conocer a tu hijo y sin conocerte a ti y sin saber mucho de lo que me comentas, es que trates de abordar esa instancia lúdica que él tiene, que es jugar a las escondidas, a las cosquillas, como algo que tú no conoces y quieres descubrir y quieres que él te explique y quieres ir, o sea, y vas proponiendo y te das cuenta de lo que funciona y lo que no funciona. O sea, es como una prueba y error, pero construirlo no desde un lugar de la lógica de los juegos es esta, sino un lugar de, bueno, ¿cuál es la lógica de tu modo de jugar? ¿Ya?
Entonces, eso te lo puedo decir ahorita sin saber mucho, después lo podemos profundizar. Espero que te haya ayudado mi respuesta un poquitito. Sí, gracias. Tal Bueno, vez gracias. otra pregunta. Cuando todo el tiempo quieren jugar, o sea, yo creo que no todo es juego. Uh-huh. Y hay el hecho de estar en este encierro y se vuelven tan dependientes que desde que se levantan es juega conmigo, y uno está haciendo algo, o está trabajando, o está arreglando la casa, juega conmigo, y se pone a llorar y es la pataleta y se pone a gritar, pero como que le han pegado, no sé. Ya. Sí. A ver, Gaby, te voy a responder un poquito eso junto con las otras preguntas porque los chicos están respondiendo acá a full, ¿ya? Acuérdense que ustedes son padres suficientemente buenos, no son padres perfectos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes necesiten hacer sus cosas, pongan límites y no se sientan culpables de eso, ¿ya? Eso que sea sencillo. Al mismo tiempo, que haya momentos de calidad con los niños, que sean momentos en que tú quieres conocer cómo es el juego de tu hijo y quieres enriquecer el juego de tu hijo. Pero bueno, tampoco es que hay que, uno todo el tiempo, o sea, uno no es objeto del juego del niño, uno es un otro que aparece para jugar el juego del niño, eso sí. Entonces, Los niños, perdón que le corte, los niños necesitan jugar como nosotros, como adultos, o que ellos nos vean también como parte de niños, o nosotros si nos hacemos niños, ellos nos ven como niños, claro, no, me encanta esa jugar pregunta. como adultos siendo niños. Te digo que mi postura es que tú eres adulta, eh, y el adulto puede jugar a ser niño, pero el adulto también puede jugar como adulto. Yo no es que siempre que juego con los niños en el consultorio me pongo cachitos, me pongo la nariz, me pongo bigote, no siempre hago eso, a veces lo quiero hacer y lo hago, pero a veces soy yo en una posición muy formal habilitando la escena ficcional. Y Entonces, de alguna manera será eso algo negativo, de ¿cómo? que un adulto juegue como niño y los demás le vean, pero tú ya eres grande y no tienes que jugar así. No, Porque o sea, eres eso ya es un tú eres la prejuicio. mamá, no eres su amiga. No, me parece que eso ya es un prejuicio y aquí tiene, o sea, permítanse equivocarse también, ¿ya? O sea, no pasa nada. Después, siempre hay gente que está como con una receta de cómo deben ser los papás, pero uno hace lo que puede y uno hace lo que la intuición le dice. Así que anímense a hacer cosas. Yo les estoy dando orientaciones que de alguna manera me habilitan también. Tengo una amiga acá. Gracias, Gaby. Es igual. Quédate porque vamos a seguir respondiendo preguntas. Tengo una amiga Ligia que es una de las creadoras de estos espacios de actividades online que les he dicho, y ella dice que hacer un rincón de creatividad es útil, un estante en el que cada mañana puede encontrar cosas para explorar. Así tiene un espacio también para su libre exploración. Claro, porque no significa que cuando la mamá no puede jugar, porque la mamá está ocupada, no hay con quién jugar. Entonces, debe de haber como un espacio que sea de él, en donde él pueda explorar y digamos, desplegar su creatividad, más allá de que haya un otro testigo, un otro espectador o un otro que participa. Eso sí me parece que podrían darse un tiempito para eso. La gente por lo general lo hace con el celular, que no digo que no deba de ocurrir el celular y los videos para algún momento, pero bueno, pero habilitemos otras instancias también de juego. A ver, voy a leer otras preguntas porque si no, ¿cómo poder motivar a los niños hacia los estudios que ahora son online? Esta es una pregunta que habilitaría una charla de 1 hora y media más, porque yo no sé si hay que motivarlos a que hagan a que estudien online. O sea, eh, yo creo que debemos de pensar nuestra postura respecto al aprendizaje de los niños. Entonces, hay que ver qué cuestiones del aprendizaje que ofrece la escuela nos sirven, porque ahora lo que está pasando es eso. Yo al inicio hice una crítica de que queremos llevar la normalidad antigua, que estaba toda patológica, que era la normalidad de la escuela,
a la normalidad, a una nueva rutina en la casa. Entonces, a mí me parece totalmente saludable que el niño, si se ve obligado a seguir una rutina que plagia lo que ocurría antes en la escuela, que haga síntomas, que diga no quiero, que no le dé ganas. Entonces, es una pregunta muy compleja, pero al mismo tiempo, yo no voy a darles tips para que los niños respondan a una actitud patológica de las escuelas a hacer todo el trabajo que se hacía en la escuela en la casa. Eso es una conducta patológica para mí. Entonces, no les puedo decir, hagan que los niños hagan esto, porque no. Yo le diría a la escuela, le diría a la profesora, es más, si es que la profesora y la escuela no hacen caso, yo tomar una postura como mamá de ir escogiendo las actividades escolares que responden a esto anterior que yo estaba conversando. Es decir, si hay actividades, si la maestra genera una actividad grupal, a esa actividad por supuesto que voy a acceder, porque es una actividad que están los compañeros, ¿no? Que la maestra diseñe una actividad en donde tiene que cocinar algo en casa, por supuesto es una actividad que aplica, pero si es que estamos con otro tipo de cuestiones que en este momento no aplican, yo no las defendería, y tampoco me encargaría de pelearme con el niño para que el niño las haga. Entonces, bueno, perdón si es que no puedo responderles algo más de esto, pero bueno. Después dicen por acá, la persona que acompaña el juego debiera sacarle siempre provecho al momento para un aprendizaje. Yo creo que eso es un poco inevitable, porque creo que los juegos traen un aprendizaje. Ay, se me apagó esto. Creo que el juego trae un aprendizaje inevitablemente. Pero si la pregunta es si el juego debe de generar un aprendizaje de esos que la escuela propone, no necesariamente, ¿ya? ¿Cómo? Ya, eso ya leí. Mi sobrino hace que todo es juego el momento de comer. En vez de comer se pone a jugar o a cantar hasta bailar, y no comer al hablarle hace a forma de burla. Tiene 6 años. Ya. Yo no sé si Catherine, si la instancia de comer con tu sobrino es una instancia agradable para él. Primero. Entonces, bueno, es que está llena de cosas que hay que indagar ese caso específico, ¿no? Pero lo que yo te diría así, muy a breves rasgos, es que tratar de que la instancia de comida sea una instancia agradable para él, y después hay que ver por qué el juego, el baile molesta tanto, ¿no? Porque no come. Bueno, si es así, entonces, bueno, alguna regla habrá que poner ahí, ¿no? Tampoco es que el momento de comida tiene que ser una instancia solemne, pero sí es importante que coma. Entonces, bueno, habrá que ver qué pasa con las reglas en ese momento. Pero no creo que el problema sea el juego, el problema es que no está comiendo. Entonces, bueno, ahí también leí algo de la burla, ¿no? Hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Algo está queriendo señalar. No es tan sencillo así como para responderlo de una, pero sí me genera muchas preguntas. ¿Me puede dar algún tipo de comentario o cómo poder explicarle que mamá también está teletrabajando y el trabajo requiere bastante concentración? ¿Cómo podría decirle que el trabajo no es más importante que él, pero que mamá está ocupada? ¿Y tú le has hablado así como me estás hablando a mí ahora? Porque para mí está clarísimo. O sea, hay cosas que a los niños hay que decírselas tal cual, ¿no? Eso te puedo decir. ¿Existen niños que ya se sienten estresados por este confinamiento? Claro.
Claro, sí. Ah, que quieren la información para el correo. Mañana los niños hacia los estudios que ahora son online. No se debería manejar límites entre padres e hijos. Claro, sí. Cuando yo hablo de jugar, no hablo de que se pierden los límites, ¿no? O sea, los límites deben estar, pero ¿cuál es la idea de límites? Pensemos cada uno cuáles son los límites que creemos que debemos de ponerle a nuestros hijos para que, digamos, se funcione el vínculo padres e hijos. Eso dependerá de cada caso. No es que hay una psicóloga o un profesional que les va a decir, este es el límite exacto. Cada uno dependerá de cómo quiere constituir esa relación. Pero sin duda hay no que son necesarios y que eso es inapelable, ¿no? Durante la crianza. O sea, no puedes dormirte después de las 12, no sé, o a la hora que ustedes elijan. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, hola. ¿Cómo está? Lo que pasa es que recién puedo contactar la manera de ingresar porque se me hizo un poco difícil ingresar. Sí. Bueno, póngale en silencio su micrófono. Estamos leyendo ahora las preguntas, ¿ya? Diana dice, yo creo que para todo hay un tiempo y eso debemos enseñar a los niños. Ellos deben entender cuándo es el tiempo de jugar con ellos y cuánto es hora de que mamá deba trabajar. Y si no lo entienden, no pasa nada. O sea, los niños no tienen tampoco que entender todo. O sea, yo le estoy explicando a mi hijo este límite que es, en este momento estoy trabajando. Pero eso no significa que está desamparado, porque está en mi casa, está bajo mi supervisión, está con una posibilidad de juego sin mí, y después de 2 horas va a jugar conmigo. Entonces, tampoco nos obsesionemos con esta idea de que el niño entienda todo y que el niño, eso es a lo que me refiero con, no intentemos llenar todos los vacíos de la niñez en todas nuestras interacciones. Van a haber momentos en que el niño esté inconforme, de que el niño esté enojado, en que el niño se ponga a hacer un berrinche, y ese momento nosotros tenemos que seguir siendo adultos y tenemos que seguir siendo padres y no tenemos que correr en todos los casos a consolar, digamos, una falta, ¿no? Eh, habrán casos que sí, pero eso ya lo decidirá cada quien. ¿Cómo se abordaría cuando los padres son policías o médicos o personal sanitario que están trabajando y que no pueden estar cerca de su hijo, pero el hijo demanda su presencia? A veces la presencia es más simbólica que real. Entonces, habilitemos, digamos, las instancias online en ese caso, inclusive cuando no hay un papá presente, pero hay una mamá que está hablando, que en su discurso tiene al papá, eso ayuda a que haya, digamos, o sea, que esa psiquis esté cuidada, digamos, del niño, ¿no? Que no haya un desamparo. Yo soy tu mamá, te hablo de tu papá, te traigo historias de tu papá manda a decir esto. Muchas veces eso contiene, incluso en algunos casos más que la presencia real, cuando no hay presencia, digamos, el deseo de estar presente, ¿no? El juego siempre trae un aprendizaje si ayudamos a los niños a hacerles ver con una intencionalidad jugando. A los niños no les gusta trabajar, pero si hacemos o buscamos la manera de que entiendan y hagan su tarea con un juego, eso les ayuda. Es verdad eso, pero también es verdad que cuando los niños se van haciendo grandes, va siendo como más claro el deseo de cada uno de hacer algo, ¿no? Entonces, a mí me llegó un momento en la vida en que a mí no es que me haya gustado hacer los deberes, pero yo tenía el deseo de ser psicóloga, entonces me interesaba leer determinadas cosas que me proponían en el colegio. Entonces, después va cambiando este juego por una responsabilidad, pero con un sentido que tiene que ver con mi deseo. Entonces, tratando de que las responsabilidades sean manejadas de ese modo, no de un modo impuesto, ¿no? No que tenga que ver con una autoridad que viene a decir, tienes que estudiar esto, ¿por qué? No importa por qué, porque yo lo digo. Después,
si ellos preguntan por qué tienen que trabajar si estamos en casa. Pero hay una cuarentena, hay un virus que está ahí y que todos sabemos. O sea, no hay que ocultar la realidad de la crisis, digamos, ¿no? Y tampoco hay que, o sea, hay que asumir que tenemos recursos, los que sea que tengamos para afrontar esta crisis. Y que entre esos recursos está trabajar en casa. Entonces, o sea, no hablar de las cosas como se pueda, ¿no? También depende de la edad del niño, porque no todos, algunos tendrán hijos bebés. Mis hijos tenían una rutina todo el día. El cambio de rutina siento que les produjo estrés. ¿Será que hay alguna técnica para solventar eso? Yo creo que la técnica es intentar, primero como adultos, vivir ese cambio de rutina. O sea, saber de que ahora vamos a tener una nueva rutina. Y después, probablemente en 2 semanas que empieza el distanciamiento social, tendremos otra rutina. Y no pasa nada con eso. O sea, hay ahí como un duelo que puede producir estrés, pero al mismo tiempo estamos con recursos para poder elaborarlo, ¿no? Entonces, un poco manejarlo así. A mí me parece que el estrés aparece cuando se intenta imitar esa rutina en esta nueva normalidad, que es totalmente diferente y que demanda otra presencia de nuestra parte, que estamos todo el día en la casa. Entonces, cuando intentamos replicar eso, hacer todas las horas de teletrabajo, hacer las horas de la jornada escolar, cumplir con todos los deberes, o sea, eso me parece que es lo que trae estrés, pero será diferente en cada caso, ¿no? Esto es terrible. ¿Qué pasa con un niño que ha sufrido una pérdida de un familiar por COVID-19? Yo te diría, ahí hay algunas cosas, ¿no? Voy a tratar de dar una respuesta general, pero en realidad no, es difícil dar una respuesta general. Ahí, tanto niños como adultos estarían transitando un duelo. Y creo que hay que darle lugar a ese duelo. O sea, en el caso de los niños, cuando yo les ponía acá actividades para la expresión, me parece que no es menor que demos como un espacio, ojalá desde la creatividad, pero también puede ser desde lo que ellos puedan elaborar desde la palabra o lo que puedan elaborar desde el juego. ¿Qué juegos están armando ahí? Muchas veces los niños recrean esto que pasó, esta pérdida de un familiar en la escena ficcional, ¿no? Entonces, que haya un espacio para que algo de esto se elabore y salga y se diga y duela, ¿ya? Por eso se llama duelo, porque duele. No tratemos de impedir que duela, porque eso será peor, pero sí contener ese dolor, y eso no solo para los niños, también para los adultos. Hola. Hola. Me habló un niño. Darle su espacio yo creo que ayuda mucho el dibujo y la pintura, darle tiempo y hablar con él, claro. Sí, sí, bueno, ahí entran las creencias de la familia también. Bueno, yo voy a hacer un cierre ahora, les voy a dejar, no sé qué diapositiva les sirve más, quizás esta, donde están los números de teléfono, el mail, el dato de Karen que hace los títeres. Voy a hacer un cierre tratando de recoger algunas de las ideas. Primero que esta es una situación que se sale, digamos, de toda normalidad y que no creo que haya que intentar replicarla, ¿ya? No hay que intentar replicar una normalidad que no tenemos. Pero sí hay que ir generando, digamos, cierto orden que tiene que ver con el día, la noche, lunes a viernes, fin de semana. Al mismo tiempo, tratar de conocer a los niños, a nuestros hijos, a través de lo que ellos presentan en las escenas de juego que arman, sea cual sea, desde este movimiento, como les ejemplificaba hace un rato, hasta el juego más complejo y más elaborado que pueda haber.
al mismo tiempo favorecer el encuentro con otros pares, que las actividades de la escuela estén orientadas a eso. Ojalá, si ustedes pueden ahí establecer sus presiones y sus demandas de que la escuela responda a los encuentros entre pares, más que a intentar replicar las exigencias que se tienen usualmente en una escuela presencial, y al mismo tiempo habilitar que aunque los padres jueguen, también los padres son padres y pueden poner límites, ¿no? Y que esos límites dependerán de cada papá. Yo como regla general creo que cuando ponemos límites es importante que no lo hagamos desde un lugar de descontrol, o sea, perdí la paciencia y por eso te estoy poniendo el límite ahora, sino que pueda hacer un límite porque sé que el niño lo necesita, no porque yo ya no puedo más. Poder hacer eso es difícil, pero creo que una paternidad y maternidad suficientemente buenos tiene que ver con eso en gran medida. Al mismo tiempo, no angustiarnos por los errores, por lo que nos sale mal, porque si es que ustedes de alguna manera están en esta charla es porque se hacen preguntas acerca de sus modos de ejercer la maternidad o paternidad, así que ya van por buen camino, vamos todos por buen camino. Al mismo tiempo les agradezco su presencia, su escucha, su participación, sus bendiciones. Les envío un abrazo a todos y a todas, a sus hijos también, y dejo abierta la posibilidad de que podamos continuar con alguna actividad más individual. Eso se puede coordinar con Psiconciencia, alguna consulta o alguna cosita, y espero que disfruten de las actividades que les he puesto ahí. Son actividades que las genera gente de mi absoluta confianza, así que eso. Muchas gracias a ustedes. Les envío un abrazo. Ya nos vamos. Chao, chao. Hasta luego. Por acá también. Hasta luego.